Bueno, estamos nuevamente en el aire. Antes decían el éter, pero bueno, otro día le voy a explicar por qué antes decían el éter y ahora no. Pero tampoco está bien decir en el aire. No estamos ni en el éter ni en el aire. Pero después se los explico. Estamos con Silvia Visconti a dos orillas. Tenés un hincha uruguayo de primera línea, ¿eh? Sí, ya veo, sí. Bueno, es una alegría. Porque además el reconocimiento a Artigas, que para nosotros es bueno, un cúmulo de esos amores de la infancia, ¿no? Porque en la educación primaria uno aprende a querer a los héroes nacionales, pero además algo que hemos rescatado después cuando crecimos y vimos el ideario del artiguismo, que realmente con la reforma agraria que propuso, bueno, marcó un hito en el proceso revolucionario de la apertura colonial, digamos, ¿no? De la salida de la colonia. Y bueno, también nos dejó otras enseñanzas, diríamos, como podía ser, bueno, la idea de esa patria grande que también otros revolucionarios de 1810 levantaron, pero que después quedó allí. Lo más que le pude sacar a Robert, le digo, pero Horacio, a Mariano Moreno lo mataron los ingleses. Bueno, por algo lo mataron, como diciendo, vamos a conceder que algo bueno hizo. Bueno, yo le tengo mucho aprecio a Mariano Moreno, entre otras cosas porque tal vez fue el más cercano de los héroes argentinos que vio en Artigas bueno, la importancia que Artigas tenía para reunir y unir a los distintos sectores más desprotegidos de nuestro territorio, ¿no? De la banda oriental. Allá en su plan, ¿no? Plan de operaciones. En el plan de operaciones hablaba de la importancia de sumar Artigas a la... Que según leí los otros días, colaboró Belgrano con el plan de operaciones. Ah, mira. No fue una investigación, lo leí ahí en algún lado, no me acuerdo dónde. Bueno. Pero puede ser porque sabía Belgrano. Pues sé que Belgrano fue el segundo promedio de la universidad, de los 500 años de la Universidad de Salamanca. Mira. Manuel Belgrano. Bueno, ¿y hoy qué traemos desde la otra orilla? Daniel, estamos ahí nomás del 1 de mayo. Y bueno, y aquí en Uruguay hemos vivido este fin de abril la finalización de la recolección de firmas para someter a plebiscito el sistema de seguridad social. Y bueno, los trabajadores organizados en el PIT-CNT, pese a la oposición de todos los sectores del gobierno y de varios sectores del Frente Amplio también, conseguimos a fuerza de militancia y participación más de 430.000 firmas que superan ampliamente las 276.600 que se necesitaban casi el doble para el plebiscito. El doble. El 1 de mayo va a ser entonces un momento para los uruguayos de iniciar la campaña para lograr el triunfo del plebiscito que se pondrá a votación junto a las elecciones nacionales de octubre. Bueno, y en Argentina, por su parte, este 1 de mayo seguro convocará en pie de lucha a los trabajadores y sus familias que viven los despidos masivos, el retroceso de sus derechos, la inflación, la pérdida del valor del salario, la entrega de la soberanía del país. Y bueno, por todo eso y también por todo lo que, digamos, significa esta fecha para quienes hemos transitado la vida militando en y junto al movimiento sindical,
es que decidí hacer un paréntesis en las historias de las intervenciones de Estados Unidos en América y detenerme hoy en esta fecha que vamos a conmemorar el miércoles en ambas márgenes del Plata. Bueno, y Uruguay y Argentina tienen junto a Cuba el honor de ser los estados de América Latina que participaron en el histórico primero de mayo, allá en 1890. Montevideo, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, Chivilcoy y La Habana fueron las ciudades donde los trabajadores se reunieron para luchar por sus derechos y homenajear a los mártires en aquel ya lejano fin del siglo XIX. Bueno, el origen de este día de lucha internacional de los trabajadores está relacionado a la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante sus protestas por la jornada de 8 horas en abril y mayo de 1886 allá en Chicago, protestas que además tuvieron como corolario el enjuiciamiento y la condena de 6 obreros, los que conocemos como los mártires de Chicago. Bueno, la conmemoración de ese primero de mayo a nivel mundial se plasmó en una resolución que aprobó el Congreso de la Segunda Internacional en París en 1889. Y esta resolución estableció que se celebrara una manifestación internacional de obreros un mismo día para reivindicar la jornada laboral de 8 horas ante las autoridades. Y bueno, desde 1890, el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores, un día de unidad proletaria y de lucha. Hay un cantautor uruguayo, te cuento, Daniel, Rubén Olivera, que escribió una canción que les invito a escuchar con atención, que se pregunta, como seguramente a veces nosotros también lo hacemos, si el 1 de mayo es nuestro día, los otros días, ¿de quién son? Y bueno, los invito a escucharlo. Por hoy, el día es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el 1 de mayo, los otros días, ¿de quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Los otros días, de los otros días, ¿de quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién son? Sueña y quiere ver
odio venga desbordando desde su propio corazón. Por hoy, por siempre el día está esperando sobre sus llagas su cansancio, sobre su rabia, si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién, los otros días de los otros días, de quién son, quién son, quién son, quién son, los otros días, de quién son, de quién son. Mientras nos quedamos pensando en una respuesta a esa pregunta que nos interpela, volvamos a 1890. Y bueno, poco sabemos de la concentración obrera de Bahía Blanca, aunque sin duda se relaciona con el aporte realizado por la masa inmigratoria, cuya lucha estuvo dirigida sobre todo por los portuarios y los ferroviarios, y también por el Partido Socialista y los anarquistas, que fueron portavoces de la clase obrera de Bahía Blanca en ese momento. Pero no tenemos más crónicas, no he podido encontrar más crónicas sobre ese 1 de mayo en Bahía Blanca. Afortunadamente sí hay crónicas que narran aspectos de los actos de Rosario, de Buenos Aires, de Montevideo y también de Chivilcoy. En el caso de Rosario, sabemos que hubo una marcha y un acto y que desde las 11 de la mañana los manifestantes se fueron concentrando en la plaza, portando carteles rojinegros, colores que identificaban a los anarquistas, y más de 1.000 trabajadores marcharon hacia la quinta Uteimen, allá en las calles Entre Ríos y Urquiza, donde había un baldío que, según cuenta la crónica, era usado por los circos que llegaban a Rosario en esa época. Y bueno, los oradores expresaron las demandas en distintos idiomas. Se escuchó el español, el francés, el alemán y el italiano, que fueron, digamos, los idiomas utilizados por esas voces, ya que la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, ¿no? Una gran parte de los trabajadores en ese momento eran de origen inmigrante. En la última década del siglo XIX, en Rosario existían distintos agrupamientos gremiales que estaban conformados por distintos oficios: los ladrilleros, los ebanistas, los estibadores, alpargateros, mosaístas, talabarteros, panaderos, albañiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también estas agremiaciones y también los anarquistas y los socialistas se reunían en un café que se llamaba La Bastilla, en la calle Rioja, entre Libertad, hoy Sarmiento, y Progreso, hoy Mitre, en donde funcionaba una asamblea de internacionalistas integrada por obreros de todas esas nacionalidades: franceses, italianos, alemanes, austríacos, españoles y argentinos, por supuesto. A partir de la convocatoria del Club Baring-Wohlwarts para realizar distintos actos el 1 de mayo, comenzó la organización de este acto en Rosario, que buscaba reclamar las 8 horas de trabajo, pero también, liderada esta organización por los socialistas, buscaba crear una federación de obreros y
enviar una serie de petitorios al Congreso Nacional reclamando leyes laborales. Bueno, al mediodía, esta reunión, digamos, y a medida que se multiplicaban los encuentros en los días previos, la policía había aumentado la vigilancia sobre los militantes en la ciudad y en uno de los informes advertía al gobierno provincial que se habían incrementado, palabras textuales, que se habían incrementado las reuniones de un grupo de gringos extravagantes que usaban corbata negra, moño volado y que lucen frondosos bigotes. El día previo al acto fue detenida Virginia Volten por distribuir el manifiesto del Comité Internacional de Buenos Aires. Y bueno, el sumario policial destacaba que había sido demorada por distribuir propaganda anarquista entre los trabajadores de la refinería argentina, atentando contra el orden social existente. Bueno, el 1 de mayo llovía y una columna de 1000 manifestantes partió custodiada por 6 bomberos a caballo con que estaban, digamos, armados con flamantes Remington. Y bueno, tuvieron que cambiar el recorrido porque por la lluvia se ve que había algunas calles que estaban intransitables. Y bueno, se congregaron en definitiva en esa quinta y marcharon bajo esa lluvia pertinaz y se instalaron en la esquina de Entre Ríos y Urquiza. Allí se llevó a cabo el acto ese 1 de mayo, en esa esquina donde muchos años después viviría los primeros meses de su vida Ernesto Che Guevara. Bueno, en el acto expresaron las demandas proletarias una serie de trabajadores y también entre los oradores estuvo Virginia Volten. Luego de la lectura, los manifestantes se reunieron en el Café La Bastilla para celebrar y para brindar por el acontecimiento y conformaron un comité provisorio que buscaba que se organizaran los distintos comités por nacionalidades. De aquel 1 de mayo también hay noticias de tu pueblo, Chivilcoy, aunque sabemos poco, pero algo pudimos averiguar. Y bueno, lo que averiguamos es que fue convocado y organizado por la Società de Mutuo Soccorro Italiani, que integraban inmigrantes de ese país relacionados con las ideas anarquistas. Sabemos también que allí en Chivilcoy funcionaba una importante cantidad de trabajadores organizados, en especial los trabajadores ferroviarios. Bueno, en Buenos Aires el acto se realizó en el Prado Español, ubicado en el barrio porteño de La Recoleta. Según quienes organizaron el evento, asistieron allí cerca de 3.000 personas, una cantidad muy importante en realidad para la época. Las demandas de las trabajadoras y los trabajadores se hicieron escuchar también en los diferentes idiomas, porque bueno, esa era la composición del movimiento obrero en esa época. En realidad, quien había convocado en primera instancia había sido precisamente ese club, el Verein-Goward, que agrupaba a los socialistas alemanes que estaban en Buenos Aires y que fue el encargado también de llamar o convocar a una reunión previa el domingo 30 para organizar esa jornada del 1 de mayo en todo el país. Este grupo, ¿verdad?, levantaba la consigna 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y estudio y 8 horas de descanso. Y bueno, planteaba que al tratarse de una realización simultánea de mitines en todo el mundo, va a ser o se constituiría en un símbolo de la solidaridad internacional del proletariado. Este incipiente movimiento obrero de fines del siglo XIX
estaba conducido en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente por socialistas y anarquistas. Una larga lista de organizaciones adhirieron al acto y allí teníamos la Sociedad Internacional de Carpinteros, los tipógrafos alemanes, la Sociedad Cosmopolita de Oficiales Sombrereros, los obreros alemanes de la ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Figli del Vesubio, Sociedad Escandinava Van Norden, el Círculo Republicano, la Sociedad de los Países Bajos, la Unión Calabresa, la Sociedad Italiana Unita, el Círculo Mandolinista Italiano, y así podríamos seguir mencionando una enorme cantidad de sociedades de trabajadores que apoyaron ese acto del 1 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, digamos que mientras estos trabajadores convocaban esa reunión, los industriales amenazaban con despidos y bueno, y sectores de la prensa denostaban e ironizaban sobre la acción de los trabajadores. La Nación, por ejemplo, aludía a un orador alemán que decía que, bueno, diciendo que iba a omitir su nombre porque, irónicamente, le hacía cosquillas en la lengua. La Patria, que era otro periódico de la derecha en ese momento, afirmaba: todos los oradores hablaron en el sentido de que era necesario se aumentaran los salarios y se disminuyeran las horas de trabajo. Y ciertamente que esto es muy bueno. Casi estamos tentados también nosotros, decía el cronista, de declararnos socialistas para pedir lo que ellos piden, porque eso de ganar más y trabajar menos es algo que sobrepasa los límites de lo excelente. El cronista, que al igual que su colega de La Nación demostraba un fuerte chauvinismo, consigna que la concurrencia aplaudía mucho, cosa que el cronista no podía hacer porque no entendía lo que decían los oradores, evidenciando la condición extranjera de estos y de una manera, verdad, peyorativa también de los concurrentes. Los trabajadores elevaron después de los actos un petitorio al Congreso en el que, entre otras cosas, pedían, por supuesto, la jornada de 8 horas, pero también pedían la reducción del trabajo de los niños menores de 14 años, la reducción de la jornada para los menores entre 14 y 18 años, también la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres, la prohibición del trabajo a destajo, y bueno, y también el seguro para los obreros contra accidentes que estuviera a expensas de los empresarios y del Estado. En Montevideo, el 1 de mayo, amaneció la ciudad empapelada con carteles de color rosado que decían: hoy, 1 de mayo de 1890, se invita a todos los obreros de Montevideo a asociarse a la huelga universal. Se os invita para la protesta contra la explotación del hombre por el hombre. El día 1 de mayo, a las 2 de la tarde, punto de reunión, la cervecería Jambrinus, frente al cementerio inglés, calle 18 de julio, esquina Olimar. Comisión organizadora. Los días anteriores, la prensa también en Montevideo rodeó de amenazas y advertencias la celebración del acto. El diario católico El Bien se indignaba diciendo: no podemos comprender cómo la policía admite semejantes reuniones socialistas, pues ellas generalmente son precursoras de trastornos sociales como las huelgas, etc. En Buenos Aires se han prohibido, sépalo el señor jefe de policía. Y al día siguiente decía: se reunieron unos 100 y pico de exaltados, italianos y franceses, presididos por 2 antiguos comunistas masones. De los discursos decía rescatar solo palabras sueltas, pronunciadas con más fuerza porque el resto no se entendía: libertad, emancipación, igualdad, revolución, anarquía, tiranos, sanguijuelas del obrero, se acerca la revancha, el día de la justicia. Sentidas palabras, diríamos nosotros,
que cumplían de alguna manera lo dicho por uno de los mártires en el cadalso. La voz que vais a sofocar será más poderosa en lo futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Así que... Buenísimo. Con esto me despido de alguna manera de los oyentes, deseando, ¿verdad?, que se encuentren con otros trabajadores en la conmemoración de este 1 de mayo, que este 1 de mayo nos encuentre unidos como en aquel de 1890 a los trabajadores en ambas márgenes del Plata. Así que salud, compañeros trabajadores, y arriba, como decimos en el Uruguay, arriba los y las que luchan. Muy bien, Silvia, muy lindo como siempre el informe, el espacio que vos nos brindás todos los lunes. Bueno, nos tenemos que ir hasta el próximo lunes, que vamos a estar en mayo, primeros días de mayo, y veremos qué traemos para acá. Sí, mayo es un mes complejo en Uruguay, es el mes de la memoria para nosotros. Y bueno, después el 20 de mayo tenemos la Marcha del Silencio, claro, relacionada precisamente con nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, entonces nos vamos hasta el próximo lunes 5, calculo que debe ser, 5 de mayo, y con todos los fuegos 225. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.